Le estaba explicando, Borgo, a Paso, a mí me llamó la atención cuando lo dijo Rivas, cuando dijo no hay presupuesto en los centros de salud, los hospitales de localidades, y que bueno, Salud tiene una dirección de compra centralizada, que de hecho habíamos hablado en el año con el director, que es Silvio Jaime, destacando que esa centralización había permitido ahorrar para no tener que comprar en cada uno de los lugares, ¿no? La idea de poder centralizar, porque se compraba por cada una de las áreas para poder tener volumen. Y no solamente eso, sino también que tanto el hospital como la Dirección General de Administración hace un solo comparativo, con lo cual se aprovecha los volúmenes del hospital para eso. Por eso digo, está salvado en ese sentido, digo, no aparece cuántas curitas puede comprar el hospital de Gobernador Castro porque lo compra la Oficina Centralizada de Salud. Exactamente, Okay. Igual no hemos tenido consulta con respecto al presupuesto. La ¿no? verdad que escuchar alguna barbaridad de que se Perdón, dicen... ¿cómo no tuvieron consulta? Hubo una reunión de comisión en la que quedaron abiertos para... El concejal Rivas, ninguno de los concejales de la oposición tuvo una consulta con respecto a la ejecución. Cuando se habla un poco de que le llama la atención materiales, minerales, eso lo define Rafán, es un concepto, nosotros no lo podemos cambiar. O sea, Bueno, sí implica combustible, lubricante, pero bueno, a lo mejor si lo pregunta... Suele pasar con los concejales nobles, que no es difícil a veces comprender las nomenclaturas de Rafán. Digo, si no las consultás, es difícil comprenderlo. Yo hace 15 años que cubro este Consejo Deliberante y hace 15 años que escucho a concejales nobles decir, por ejemplo, ¿por qué pusieron obras de arte? ¿Que van a comprar cuadros? No, el Rafán... No, es el concepto que tiene y luego se desglosa. Igual, a ver, cuando un poco el concejal habla de que el presupuesto no es claro, el concejal durante todo el año tuvo la ejecución presupuestaria trimestral, lo puede mirar, tiene acceso al Rafán, ahí escuchamos otra vez que vuelve con el cuentito de que tienen que tener acceso. Hace poquito nuevamente el Tribunal de Cuentas aclaró esta situación. Hoy fue el último informe del 14 de octubre. Exactamente, con un requerimiento de la Municipalidad de Castro, donde deja claramente establecido cuál es el periodo de acceso a Rafán. No obstante, creo que por ahí no lo entiende el concejal, que si nos preguntan le podemos explicar y no salir a decir algunas cuestiones que no tienen que ver con lo que realmente es institucionalmente. ¿Qué hay con esto que dijo Rivas respecto de no se puede aprobar este presupuesto porque Kicillof no tiene el suyo? No, ninguno, porque a ver, el presupuesto es un pronóstico del gasto. ¿Esto qué implica? Sí, perdón, es cierto que provincia todavía no tiene, ordenanza impositiva o ley impositiva, seguramente puede variar, pero como un poco lo señalaba el concejal Lafalce, que por ahí se ve que lee un poquito más, en cuanto a que gran parte de la coparticipación tiene origen nacional, y nosotros trabajamos con proyecciones del gobierno nacional y a su vez de la provincia de Buenos Aires sobre sus recursos propios. El 85% de la copa prácticamente tiene origen nacional. Viene a través de provincia porque la ley de coparticipación nacional lo establece. A ver, presupuestariamente, normalmente los presupuestos tienen forma de adecuarse, seguramente hay errores, si no, con el mismo principio podríamos decir que nosotros pedimos un aumento de tasa y después cobramos el 40, 50, claro, 60. Digo, O sea, en ese sentido, no ustedes hacen una estimación de la posibilidad de recaudación de tasas, que no es más que una estimación, no saben si va, o sea... El 100% no va a pagar. El gobierno nacional también. Claro. O sea, estábamos hablando un poco por ahí de el IPC y bueno, por ejemplo, el gobierno nacional contempla de que este año va a ser del 18%. Puede dar más, puede dar menos, eso está atado también a parte del volumen de la economía. Pienso que con ese criterio ningún municipio de la provincia de Buenos Aires tendría presupuesto este año. Tendríamos que ser perfectos. En realidad el presupuesto tiene que ser una evaluación certera de ingreso y gasto, pero no es perfecta porque precisamente eso es presupuesto. Por eso se llama presupuesto. Uno puede darle la razón a la oposición respecto de que una vez más el presupuesto se trata con muy poco tiempo, a veces es difícil desglosarlo todo, tener que hacer todas las consultas. El asunto es cuáles son los canales de diálogo que se abrieron con el Ejecutivo para poder comprender algunas cuestiones y poder debatirlas y venir acá a hacer una explicación y una discusión política, porque después de todo la discusión del presupuesto es política, no contable. No sé. Yo creo que en realidad las discusiones son al revés. O sea, a ver, yo entiendo, por ejemplo, la posición de los concejales de la oposición donde plantean el nivel de gasto.
pero del otro lado hay un nivel de ingreso. Si vos decís, no, yo esto no lo apoyo, la verdad que nosotros quedamos con un nivel del que nosotros pretendemos. Poder hablar del gasto tiene que ver con tomar responsabilidad con la comunidad, explicarle por qué necesitamos los recursos. Y creo que es lo que nos olvidamos. Es muy fácil decir, no, no estoy de acuerdo, esto es un desastre. Pero cuando tenemos que ir a explicarle a los contribuyentes, hacemos lo más fácil que decir, no, nos cuesta decirle precisamente a los contribuyentes por qué se necesitan los recursos. Dijo Rivas que los sueldos llevan el 64% de los recursos. Supongo que debe hablar de los recursos totales con afectados, porque si fuese así 64%, digo, bueno, bajaron un 20% el índice. No, después dijo Basso que era el 79%. De todas maneras, son 4 puntos abajo del año pasado. Sí, tiene que ver con alguna apreciación, pero es lo mismo. Por ejemplo, el otro día lo discutíamos con la concejal Basso, cuando hablábamos en una parte donde fuimos a hablar precisamente de la impositiva, ¿no? A ver, es muy fácil. Por ejemplo, uno mira a San Nicolás y tiene una carga laboral del 40%, 200 empleados, 1.400 precarizados. O sea, depende cómo uno lo mire, seguramente el costo de personal es importante. Yo un poco cuando la escuchaba a la concejal Basso hablando de las bonificaciones, lo tenía el concejal al Pisani al lado. ¿Por qué no le pregunta al concejal Pisani si él, por ejemplo, renunciaría a las bonificaciones que tiene por la ley de carrera médica? Y la verdad que no, porque forman parte del ordenamiento que tiene toda la parte de personal, ya sea en planta, en carrera médica, con lo cual no hay muchas posibilidades de hacer los cambios. Por ahí, cuando se hablaba de la cantidad de gente que se incrementa, nosotros, por ejemplo, el tomógrafo nos implicó tener 8 nuevos agentes, porque hay técnicos, porque hay médicos. O sea, que vamos a proteger los cargos presupuestarios y no tener la herramienta para hacer el trabajo. Hay que decir también que la situación de los médicos de reemplazo son una carga para todos los municipios. Creo que estamos ante un paradigma nuevo, porque los médicos prefieren no estar en planta y la única manera que tienen los municipios de cubrirlos es con la guardia de reemplazo, que además es carísima. Sí, pero también hay una realidad, no lo podés cambiar desde, la idea del municipio, porque en realidad el médico reemplazante está en sus primeras armas. Lo que busca es hacer la mayor cantidad de guardia, no le da importancia a la planta permanente, porque precisamente está haciendo eso, está haciendo carrera en el primer escalón, y esto es algo que todos los médicos lo saben, hacen guardias para luego saltar a la especialización y luego ubicarse en un cargo permanente, que es un poco lo que pasa. Sí es cierto que por ahí parece que como que se trata de correr lo que es el ordenamiento laboral, pero en realidad es así porque el inicio de un médico en su carrera es precisamente esto, es hacer guardia, aprender en lugares de servicio activo y luego pasar a ser un especialista con la estabilidad. Tienen presupuesto, tienen una ordenanza impositiva, va a ser un año de todas maneras de dificultades financieras el que viene. Y la verdad que a mí me preocupa, por ejemplo, escucharlo al concejal Riva hablando de esfuerzos, hablando de presupuestos mal hechos, pero por ejemplo el gobierno de la provincia de Buenos Aires hoy por hoy no tiene ley impositiva. Eso implica 8.000 millones de pesos menos para San Pedro. Eso implica prácticamente todo el presupuesto operativo del hospital. Y no lo veo, la verdad, preocupado por eso. Lo veo preocupado por este tecnicismo de decir, no, pero no hay ley, porque en realidad la maniobra viene de parte del gobierno nacional, que es precisamente el mismo que, por otro lado, trata de que todos los municipios vayan de rodillas a pedir los recursos que hoy no tenemos y que aparte lo pagamos todos los sanpedrinos. Claro, porque ahora sin presupuesto provincial, estamos preocupados lo que queda, por los tecnicismos, lo que queda no por de dónde viene. La otra vez lo hablábamos cuando fuimos a hablar de la impositiva. O sea, se asustan por el 150%, pero por el 400% de luz no se asustan, que fue medidas del propio gobierno nacional, por el 400% que tuvimos en toda la canasta de servicios básicos que tiene cada uno de los hogares. Ahí no estamos preocupados, ahí no salimos a defenderlo, ¿no? Pero acá sí hablamos de el 80, el 20, como que es un esfuerzo sobrehumano para los contribuyentes. Lo pidió Rivas en el Borgo en la sesión con mayor contribuyente, dijo dónde está el padre de la criatura. Claro, pero bueno, también con respecto al padre de la criatura, yo también creo que hay hijos en política. La verdad que escuchar las barbaridades que dijo el concejal
arriba. En una sesión tendríamos que ver a ver la calidad institucional que tenemos, porque no podemos estar haciendo planteos que están en contra del espíritu de las leyes en realidad. No hay forma de tener una discusión política con alguien que no sabe. O sea, no digo que tenga que saber, pero mínimamente que trate de preguntarle. Hay concejales con mucha experiencia, nunca vino a hablar con nosotros, y hay otros concejales que vinieron a hacer consulta porque ningún concejal sabe, digamos, a ver cómo es Rafán, cómo se imputa un gasto, no sabe cómo se puede tirar la proyección de una tasa. Pero la verdad que escuchar haciendo juicio de valor, entendiendo de que, a ver, como que la política es otra cosa, la verdad que le tenemos que pedir que por favor estudie, porque si no es imposible tener una discusión que nos lleve a buen puerto con este nivel de prácticamente de no entender las cosas. Porque ¿cómo sigue ahora con la impositiva aprobada, con el presupuesto aprobado, la planificación del gobierno? Mañana es 31, pasado mañana empieza 2025. Y mañana tiene el mismo problema. Por ejemplo, cuando el concejal dice que no estábamos presentes, estábamos atendiendo a los proveedores a los cuales hay que explicarle por qué cerró el año y tenemos deuda, y el lunes, la semana que viene, hay que pagarle porque necesitamos medicamentos en el hospital, porque Obras Públicas necesita combustible, porque tenemos que seguir dando un servicio con una realidad un poco complicada. Nos va a ayudar muchísimo. Esa es la realidad que tenemos. Todos los días pelearla seguramente. Sí estamos en algo mejor. Un poco yo lo escuché en algunas expresiones donde decía que no había una reforma. No se dio cuenta, por ejemplo, el concejal, que hay contribuyentes por el cambio de evaluación fiscal que no tienen el 20% y que va a haber los contribuyentes que realmente tienen una exteriorización de riqueza, van a pagar más. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros seguimos creyendo esto, nos comemos, por ejemplo, a la sociedad rural que sale a hablar de el Estado y todas estas cuestiones que siempre le hemos escuchado, y nos generan 289 millones de pesos de tasa. Un sector que genera prácticamente el 40% del Producto Bruto de San Pedro, y los comerciantes, por ejemplo, nos generan 700 millones de pesos con tasa de seguridad e higiene. Algo está mal. O sea, eso tendría que ser la preocupación, ver a ver cómo a los comerciantes tratamos de cobrarle menos, y realmente a estos señores que viven de otras cuestiones y que no están atados al esfuerzo que hacen todos los comerciantes, porque tenemos desacoplado. No podemos ser un municipio en donde la tasa de seguridad e higiene es el mayor ingreso, y encima discutir con los concejales si está bien aumentar 2.000 pesos de servicios sanitarios o de recolección de residuos. No pasa en ningún municipio eso. Las tasas de contraprestación son las de mayor volumen. Nosotros tenemos al revés. Estamos, digamos, esforzando o forzando a toda la gente que todos los días trata de laburar, que en algún momento tenemos que decirle, a ver, nos ayudaron, ahora tenemos que empezar a bajar y empezar a cargar a lo que realmente tienen que pagar. Bueno, gracias. Gracias a vos.